Según Ernest Jones, Freud escribió este artículo a pedido de la empresa norteamericana Encyclopedia Britannica Publishing Co. El psicoanálisis ha nacido con la publicación de la obra La interpretación de los sueños en el año de 1990. El psicoanálisis surge en el siglo XX y también surge en un lugar hostil debido a la formación de los neurólogos. El análisis en su origen conoció solo una meta: comprender la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales. El giro decisivo del psicoanálisis fue cuando en la década de 1880 los fenómenos del hipnotismo solicitaron otra vez su ingreso a la ciencia médica. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis de Jean-Martin Charcot en el hospital de Salpêtre. Lo inconsciente era examinado ya mucho tiempo por los filósofos como un concepto teórico, pero en los fenómenos del hipnotismo se volvió por primera vez algo vivo, palpable y objeto de experimentación. La hipnosis resultó también ser una valiosa ayuda para el estudio de las neurosis y, en primer término, de la histeria. Había dos doctrinas fundamentales de la hipnosis. 1. Alteraciones corporales llamativas que podían ser resultado de influjos anímicos. 2. Impresión nítida de procesos anímicos inconscientes. El propio Charcot no siguió adelante en el empeño de obtener una comprensión psicológica de la neurosis histérica, pero su discípulo Pierre Janet retomó esos estudios y con ayuda de la hipnosis pudo demostrar que las exteriorizaciones patológicas de la histeria mantenían una estable dependencia respecto de ciertos pensamientos inconscientes. Janet caracterizó la histeria mediante el supuesto de una incapacidad constitucional para preservar la coherencia de los procesos anímicos, lo cual producía una fragmentación de la vida anímica. El psicoanálisis partió de las investigaciones de Janet y fue decisivo la experiencia del médico en Viena, el Dr. Breuer, en 1881, que pudo estudiar y curar con la ayuda de la hipnosis a una muchacha afectada de histeria. La muchacha había enfermado mientras cuidaba a su padre tiernamente amado. Breuer pudo demostrar que todos sus síntomas se referían al cuidado de su padre y hallaban esclarecimiento a través de él. Un carácter universal de los síntomas era su génesis en situaciones que contenían un impulso a una acción que, empero, no se había ejecutado, sino sofocado a consecuencia de otros motivos. Las ocasiones para la génesis de los síntomas fueron equiparadas por Breuer a los traumas de Charcot. Lo notable era que esas ocasiones traumáticas, así como todas las mociones anímicas anudadas a ellas, se habían perdido para el recuerdo de la enferma como si nunca hubieran ocurrido, mientras que sus efectos, los síntomas, perduraban inmutables como si el paso del tiempo no los desgastase. La terapia practicada por Breuer consistía en mover a la enferma en estado de hipnosis a recordar los traumas olvidados y reaccionar frente a ellos con potentes exteriorizaciones de afecto. Entonces desaparecía el síntoma que hasta entonces había reemplazado a una exteriorización de sentimientos de esa índole. De tal modo, el mismo procedimiento servía simultáneamente para la exploración y para la eliminación del padecimiento. También esta inhabitual conjunción fue conservada por el posterior psicoanálisis. Estudios sobre la histeria del año 1895. De acuerdo con esta última, el síntoma histérico se generaba cuando el efecto de un proceso anímico de intensa investidura afectiva era esforzada afuera del procesamiento consciente normal y así empujado por una vía falsa. Entonces, en el caso de la histeria, se traspasaba a intervaciones corporales olitas, pero mediante el refrescamiento de la vivencia en la hipnosis, podía ser guiado de otro modo y tramitado.
El método catártico es el precursor inmediato del psicoanálisis y pese a todas las implicaciones de la experiencia y las modificaciones de la teoría, sigue contenido en él como su núcleo, pero no era más que un nuevo camino para el tratamiento médico de ciertas enfermedades nerviosas y nada hacía suponer que pudieran convertirse en objeto del interés más universal y de la contradicción más enconada. La hipnosis había prestado el servicio de aportar al recuerdo consciente del enfermo lo olvidado por él. Debía ser sustituida por otra técnica. Freud dio entonces en reemplazaría por el método de la asociación libre. Comprometía a los enfermos a renunciar a toda reflexión consciente y entregarse en calma, concentración, a perseguir sus ocurrencias espontáneas, a tantear la superficie de su conciencia. La elección de la asociación libre como recurso para explorar lo inconsciente olvidado parece tan sorprendente que no serán superfinas algunas palabras para justificarla. En su adopción, Freud se guiaba por la expectativa de que la llamada asociación libre en realidad demostraría no ser libre, pues tras la sofocación de todos los propósitos de pensamiento consciente saldría a la luz una determinación de las ocurrencias por parte del material inconsciente. La experiencia justificó esta expectativa. Bajo el requisito de obediencia a la regla analítica fundamental antes expuesta, se conseguía, persiguiendo las asociaciones libres, un rico material de ocurrencias que podía poner sobre la pista del olvidado por el enfermo. Por otra parte, se le adjudicaba como falencia al que tras un periodo de recuperación, luego de haber sido aplicada, los síntomas retornaban nuevamente y poniendo la tarea de repetir el tratamiento. En 1897, coincidiendo con la muerte de su padre, Freud aplicó a su propia persona la experiencia clínica acumulada y comenzó un estudio profundo de sus recuerdos, deseos y emociones que le permitieron reconstruir su infancia. Este sistemático escrutinio de su psiquismo, considerado acto fundador del psicoanálisis, es conocido como su autoanálisis. A lo largo de la historia, el psicoanálisis no ha dejado de evolucionar conforme nuevos hechos serán descubiertos. También, debido a los diferentes puntos de vista e interpretaciones de diversos autores, se ha ramificado en varias escuelas y técnicas de intervención.